Hola, bienvenidos todos una semana más a nuestro programa El Abismo de Helm. Como cada semana me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, ¿qué tal? La semana pasada hablábamos un poquito de cómo se legitiman las decisiones en el proceso democrático y cómo algunos autores justifican que es el propio proceso democrático el que legitima esa toma de decisiones. Pero también, como había otros autores, sin embargo, que dicen que es la toma de decisiones correcta lo que en sí mismo legitima esas decisiones, ¿no? Y esta segunda línea de autores apoya la idea de que, por lo tanto, deben ser los expertos los que tomen las decisiones, ya que ellos son los mejor preparados y formados en los distintos temas y por eso son los más adecuados para tomar esas mismas decisiones. Entonces, me gustaría que en este programa, Dani, como quedamos también en el anterior, nos explicaras un poquito acerca de estos autores y de esta postura, este punto de vista. Sí, pues la idea de que son los expertos los que tienen que tomar las decisiones, como tú decías, es una de las formas en que se suele justificar la democracia por los resultados sustantivos, es decir, por adoptar decisiones correctas que van a ayudar a los ciudadanos. Y haciendo una división así, pues un poco simplista, pero que se puede, que en cierta medida también recoge lo que son las dos visiones contrapuestas, pues tenemos por un lado los que tienen el punto de vista de que los expertos deben tomar las decisiones, pero dentro de un marco democrático, y también tenemos aquellos que critican la democracia y defienden un tipo de gobierno en el que el poder político se distribuya de acuerdo con el conocimiento. Entonces hay que hablar de estos dos tipos de autores. Y por un lado, en lo relativo al primer tipo al primer punto de vista, antes de empezar a hablar de estos autores, pues tenemos que hablar de un concepto que utilizan muchos de ellos para justificar que los expertos tienen que tomar decisiones, que es el concepto de los sesgos cognitivos. Y la idea de sesgos cognitivos fue desarrollada por una serie de autores, el más importante o el más conocido de los cuales es probablemente Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, y que dice, Kahneman postula pues como si hubiera dos sistemas en el cerebro o la mente de las personas, que es el sistema uno y el sistema 2. Entonces, el sistema uno sería un método o un sistema que razona de forma rápida, intuitiva y de forma también más emocional. Y el sistema 2 es un sistema que razona de forma lenta, pero de una forma más sistemática y más sofisticada. El primer sistema permite tomar decisiones más rápidas y a veces es útil, pero también está sometido a muchos sesgos, mientras que el segundo sistema es más lento, consume más energía y, y es más difícil de utilizar, pero puede llevar a decisiones más correctas. Entonces, estos autores hablan de esa existencia, que el sistema 1, por ejemplo, pues estaría sometido a esa idea de sesgos. Y esos sesgos son determinadas tendencias psicológicas que pueden llevar a razonar de una forma equivocada, como por ejemplo se habla del sesgo de confirmación, es decir, que la gente tiende a buscar solo aquella información que ya confirma las creencias que tiene de antemano. O, por ejemplo, otro sesgo sería el sesgo del pensamiento grupal, que la gente tiende a pensar de una forma más o menos acorde con lo que piensa el círculo social o el grupo al que pertenece. O el sesgo de halo, es decir, si hay alguien que tiene una determinada fama o en cualquier otro campo, o si es, por ejemplo, incluso si es muy atractivo o cosas similares, pues esas cualidades atractivas se transmiten a aquellas afirmaciones que realizan sobre cosas que escapan de su ámbito de competencia y sin embargo la gente le sigue haciendo también, le sigue dando importancia. Entonces, algunos de estos autores hablan de este tipo de la existencia de este tipo de sesgos. Y estos desarrollos teóricos son interesantes y tienen muchas cosas positivas que aportar,
pero también hay una tendencia a la exageración como cada vez que aparecen así como algunas tendencias nuevas, siempre hay gente luego que lo exagera y que lo saca fuera de contexto. Entre otras cosas, por ejemplo, no dicen, lo que hacen es estudiarlo de una forma un poco más así, con experimentos y cosas de estas, pero tampoco dicen nada nuevo. Los pensadores clásicos ya hablaban de este tipo de cosas y en la Biblia, por ejemplo, se habla de lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es decir, que no tratas los dos casos de una forma similar, sino que a ti te da, normalmente lo que te afecta a ti lo tratas de una forma mucho más benévola. Entonces sería pues eso, una forma de sesgo. Y por eso Nassim Taleb, que es un autor que a mí me gusta mucho, muchas veces critica esos excesos que se suelen utilizar con la idea de sesgos. Y además hay un peligro muy grande que tiene también esta idea de sesgos, que yo escuché en algunos sitios, hay algunas personas por ahí que tienden a caer en este tipo de excesos y que es bastante peligroso desde mi punto de vista, que es que se utiliza la idea de los sesgos cognitivos como un atajo para no tener que razonar sobre el contenido de las proposiciones. Es decir, en vez de criticar el contenido de una determinada proposición, tú dices, ya, pero es que tú tienes un montón de sesgos cognitivos. Y entonces, supuestamente por tener un montón de sesgos cognitivos, lo que tú dices ya automáticamente se descarta. Sin embargo, esto no tiene el más mínimo sentido. Los sesgos cognitivos son un estudio psicológico que explica cuáles son los motivos o que pueden existir para que determinadas personas hagan algunos razonamientos u otros, pero no dice nada, ni puede decir absolutamente nada sobre el contenido de las proposiciones, sobre si las determinadas proposiciones, lo que uno afirma es verdadero o es falso, o sobre si los argumentos que utiliza son válidos o inválidos. Es decir, yo, por ejemplo, imaginemos que yo tengo todos los sesgos cognitivos del mundo. Por ejemplo, yo tengo el sesgo de confirmación y voy a hacer una proposición. La proposición es 2 más 2 es igual a 4. Yo tengo el sesgo de confirmación porque solo busco en internet aquellos autores que me dicen que 2 más 2 es igual a 4. Yo luego tengo el sesgo de pensamiento grupal, porque todas las personas en mi círculo social o los grupos a los que pertenezco, todas dicen que 2 más 2 es igual a 4. O tengo el sesgo del halo. Es decir, conozco una chica muy guapa y como es muy guapa, la chica me dice que 2 más 2 es igual a 4. Yo estoy llevando y le digo, pues claro que sí. Muy bien. Aunque tuviese todos esos sesgos y actuase así, 2 más 2 es igual a 4. Por lo tanto, del hecho de que tú me digas cuáles son las razones psicológicas por las que yo llegué a una determinada proposición, no dice absolutamente nada sobre la verdad o la falsedad de la misma. Y hay muchos que hacen un intento, sí, que lo utilizan como una forma de pensamiento de vagos. En vez de criticar las propias ideas y decir por qué están mal de forma independiente, esta forma de atacar las proposiciones o las ideas o las teorías, simplemente pretende aludir a los sesgos cognitivos y al apuntarlo decirlo que por lo tanto estás equivocado. Es una forma completamente errónea de razonar. C.S. Lewis le llamaba, podría ser una versión de lo que C.S. Lewis le llamaba bulberismo. C.S. Lewis imaginaba, por ejemplo, un contable. Imaginemos que el contable tiene que hacer a ver si las cuentas están bien o mal de una determinada empresa y cuál es el resultado. Bueno, pues puede ser que las cuentas estén bien o estén mal, pero eso será de forma independiente a los motivos psicológicos que le lleven al contable a realizar esas cuentas bien o mal. Las cuentas estarán bien o mal de forma independiente por si utilizó las reglas de la aritmética bien, por si hizo las cuentas bien. Entonces no se puede utilizar simplemente eso porque también sería una forma de falacia genética que utilizan muchos por ahí para criticar determinados, por ejemplo, con la idea de Dios. Hay algunos que utilizan, es una falacia muy pobre además, como la idea de Dios aparece de forma evolutiva para congregar al grupo y para sobrevivir. Y por lo tanto, entonces Dios no existe, dicen algunos. Es un razonamiento muy, muy torpe, porque por mucho que incluso aunque hubiese aparecido esa idea de esa forma, tú no estás diciendo si existe o no existe.
por el hecho de explicar la génesis, no explicas si el contenido es verdad o no es verdad. Por lo tanto, la idea de sesgos cognitivos hay que tomarla con mucha precaución, sí, sobre todo cuando algunos lo utilizan de esta forma, como para no tener que criticar los puntos de vista. Y algunos autores pues utilizan este tipo de idea de los sesgos cognitivos para defender que como muchas personas, los ciudadanos, tienen muchos sesgos cognitivos y padecen muchos sesgos cognitivos, pues que las decisiones tienen que ser adoptadas por expertos. Bueno, y entonces, ¿qué autores serían los que, y de qué forma utilizarían esta idea de los sesgos cognitivos para justificar que deben ser los expertos y no otros los que deban tomar las decisiones? En los últimos tiempos, sobre todo, hay algunos, los autores más importantes serían, por ejemplo, Cass Sunstein, y también hay otra autora que se llama Sarah Conley, que defienden un tipo de paternalismo. El Sunstein, además, le llama paternalismo libertario, que Sarah Conley le llama paternalismo coercitivo, diciendo las cosas de una forma un poco más adecuada, sí. Y la idea básica es, como la gente tiene estos sesgos, entonces tiende a actuar de una forma irreflexiva, irracional, está muy influida, por ejemplo, por la configuración inicial del sistema institucional, y entonces al actuar de esta forma, influidos por estos sesgos, pueden tomar decisiones que son perjudiciales para ellos mismos desde su propio punto de vista, y que el gobierno, desde los funcionarios del gobierno, como tienden a utilizar más el sistema 2, porque son más imparciales y son así más objetivos, pues pueden adoptar decisiones y medidas y modificar el entorno institucional de tal forma que las personas, los ciudadanos, van a tomar decisiones que son mejores para ellos mismos desde su propio punto de vista. La diferencia entre Cass Sunstein y Sarah Conley es que Sunstein habla más de modificar las reglas institucionales y modificar las normas y del inicio, y Sarah Conley pues dice directamente que hay que prohibir coercitivamente determinados cursos de acción que son perjudiciales para las personas. Y ellos además hablan siempre dentro del propio punto de vista democrático, es decir, no es una teoría completa sobre la legitimidad, sino que parten de la creencia de que la democracia es un sistema legítimo. Entonces, además también dicen que no hay una diferencia entre clases de personas, es decir, no hay unas que por naturaleza piensen de una forma más imparcial o más adecuada y otras que no, sino que simplemente es el hecho de ser la imparcialidad que da estar en el gobierno, ser funcionario del gobierno, o ser así, la que permite razonar o pensar, evitar estos sesgos cognitivos. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, por ejemplo, Sustin supone la idea del principio del daño que desarrolló Stuart Mill, que decía que solo se debería interferir contra aquellas acciones que causan un daño a terceros. Y Sustin dice que no, que también debes interferir contra aquellas acciones que causan un daño a ti mismo. Entonces, por un lado, bueno, hay muchas cosas criticables desde este punto de vista, como por ejemplo que ellos plantean la existencia de qué cosas son las buenas, que existen y que el gobierno las puede saber, pero no hacen una teoría filosófica moral para demostrar qué cosas son las buenas, sino parten, por ejemplo, muchas veces de la idea esta del homo economicus, de la economía neoclásica, de un hombre maximizador de beneficios que busca siempre el máximo beneficio y luego, como comete errores, pues entonces el gobierno se encarga de corregir estos errores, que ellos le llaman los fallos conductuales del mercado, que lo suman a los fallos, a los otros fallos del mercado, como serían los bienes públicos o las externalidades. Entonces, por un lado, el problema de partida ya lo tenemos en la idea esta de la economía conductual, porque
parten de esa perspectiva, que es una perspectiva que debe ser demostrada y que desde mi punto de vista pues es errónea. La idea del homo, de ese homo económicos. Y además porque hacen un salto. Por un lado parten de una teoría que supuestamente es únicamente descriptiva, describen cómo se adoptarían determinadas decisiones las personas, y luego cuando ven que las personas no adoptan las decisiones como supuestamente deberían adoptarlas, entonces se convierte con un salto justificativo, es decir, sin justificarlo, en una teoría normativa, que dicen, primero se supone que la teoría va a describir la realidad, como la realidad no es como lo describe la teoría, entonces ellos dicen que hay que intervenir para que la realidad se ajuste a la teoría. Lo que empieza siendo una teoría descriptiva se convierte en una teoría normativa. Y además, muchas de las cosas que estos economistas conductuales defienden es como, por ejemplo, que dependen de las condiciones de los experimentos de laboratorio. El más famoso es, por ejemplo, y estos efectos, estos experimentos de laboratorio pueden tener errores o puede que la configuración de los mismos tenga una importancia crucial en el resultado final. Por ejemplo, hay un experimento que dio lugar a lo que se conoce como el efecto dotación. Y en el efecto dotación, el experimento realizado llevó a la conclusión, a los autores que lo realizaron, llevó a la conclusión de que la gente tendía a valorar más aquellas cosas que tenía que no aquellas cosas que podía llegar a tener, y que esto lo hacían de una forma irracional y entonces tenían aversión al riesgo. Y esta aversión al riesgo podía llevarles a tomar decisiones equivocadas. Y luego hubo otros autores que modificaron las condiciones de ese experimento y no dio lugar a los mismos resultados. De tal forma que podía ocurrir que ese supuesto efecto dotación dependía de cómo se había elaborado el experimento, porque supuestamente la gente que lo realizó podía pensar que los propios experimentadores querían que tú le dieses más valor a esos bienes que te daban, a esos bienes con los que experimentabas al principio. Entonces, si modificas las condiciones iniciales, modificas los resultados finales. Esto es uno de los problemas que tienen este tipo de experimentos. Pero otro lado, otros problemas sería, por ejemplo, incluso aunque tuviesen razón en todo esto y que pueden determinar ellos qué cosas son las valiosas y cuáles no, hay que tener en cuenta también toda la información que es necesaria para adoptar medidas basadas en estas ideas sin tener en cuenta las propias modificaciones que pueden adoptar las personas. Es decir, porque ellos tienden a recomendar medidas que afectan a toda la población en bloque. Porque no toda la población va a estar afectada supuestamente por todos los sesgos cognitivos de la misma forma, con la misma intensidad, y algunos pueden adoptar medidas para corregir sus propios sesgos cognitivos. Sin embargo, ellos no realizan este tipo de cálculos porque sería extraordinariamente difícil, porque tienes que hacerlo a lo largo del tiempo, pueden cambiar un montón de cosas, tienes que contar cada una de las diferencias individuales y además tendrías que ser capaz de establecer, medir las diferencias entre unos y otros. Entonces, por eso tienden a hacerlo más fácil. Lo más fácil es todas las medidas para todo el mundo iguales. Y tienden también, hay algunos autores que los critican porque parece que tienden a imponer sus propias preferencias como si fuesen preferencias así científicas y objetivas. Pero además de esto, una de las cosas más absurdas es la idea esa de que los funcionarios del gobierno o los políticos son más imparciales y más parece que están así flotando en el nirvana de la imparcialidad, ¿sí? Están ahí así pensando, ay, qué buenos somos y vamos como si no tuvieran intereses propios, como si no tuvieran agendas propias, no les gustase tener despachos o choferes o más dinero o más. Evidentemente están tan sesgados como todos los demás. Hay un autor, se llama Philip Tedlock, que publicó un libro que se llama El juicio político de los expertos y critica muchísimo los resultados que ofrecen estos supuestamente expertos sin sesgos cognitivos y dice que muchos de ellos
sobrevaloran su propia competencia, que piensan que saben mucho más sobre el futuro de lo que realmente saben, que se niegan a comprobar otro tipo de pruebas que les lleva a la contraria, que se niegan a cambiar de opinión cuando las circunstancias cambian, es decir, que también tienden a equivocarse. De hecho, yo hice una comparación que decía que podías poner a un chimpancé lanzando dardos y que a una diana y que iba a acertar tanto como muchos de estos expertos. Entonces, por un lado, tenemos esa idea también de que no existe esa imparcialidad, tenemos las ideas previas y luego además hay un problema también fundamental, que es decir, si nosotros creemos en esta idea de los sesgos, ¿cómo puede ocurrir que a la vez, y que defendemos que eso supone una justificación para intervenir en las vidas de las personas, porque son así, digamos que razonan mal, bueno, porque son borregos y no saben que no tienen que tomar determinadas decisiones que les hacen daño y tienes que ir allí y darle así la manita? No, eso es mal. Si eso es así, si eso es verdad, ¿cómo podemos defender la democracia? Porque esos sesgos, supongo yo, que no desaparecen así de cuando vas a votar, ¿no? De repente no vienen así, tienes una inspiración y te vuelves más, los sesgos te desesesgas. Digo yo, porque hay un autor que dice, por ejemplo, claro, que los autores de la economía conductual, parece que David Levine, creo que es, dicen, los autores de la economía conductual parece que piensas que tú eres muy burro para tomar decisiones sobre si tienes que comprar o no un seguro de vida o sobre qué tipo de comida tienes que comer, pero de repente te conviertes en un crack cuando hay que pensar sobre las distintas medidas de política fiscal y que entonces vas a adoptar las mejores decisiones para elegir a aquellos que son más sabios y que lo van a hacer bien. Evidentemente, si estos individuos tienen razón, los sesgos cognitivos van a afectar también a los individuos en la democracia y por lo tanto van a tomar decisiones malas y por lo tanto sería imposible defender desde este punto de vista la democracia. Jason Brennan, de hecho, analiza en su libro Contra la democracia, analiza la influencia de los sesgos cognitivos en el comportamiento electoral y dice que los votantes están también sometidos a muchos de estos sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, del pensamiento grupal o lo de ser incapaces de adjudicar retroactivamente decisiones, quién tomó la decisión. Por ejemplo, a lo mejor piensan que una determinada decisión la tomó un político cuando lo tomó otro candidato diferente o muchos sesgos diferentes. Entonces, si fuese verdad, si el razonamiento de estos autores fuese correcto, no podrían defender un sistema democrático. Y la verdad es que es curioso, sobre todo la hechicería esa de que ellos, por una parte, no padecen esos sesgos cognitivos, ¿no? Porque nos pueden decir a todos lo que es correcto, y más aún la de que una vez formas parte del aparato burocrático de la democracia, desaparecen mágicamente. Eso me encanta, me parece alucinante. Pero bueno, habría además otros autores que justificasen o defendiesen determinados sistemas, aunque no fuera el sistema democrático, pero también basados en esta idea del conocimiento que nos estás contando. Hay los autores que defienden lo que se conoce ahora como epistocracia. Epistocracia viene de episteme, que en griego significa conocimiento. Se diferenciaba entre doxa y episteme. Doxa, opinión, episteme, conocimiento. Entonces, la epistocracia sería aquel sistema en el que el poder político se distribuye de acuerdo con el conocimiento político o con el conocimiento en general. Uno de los autores más recientes que defiende este tipo de sistemas sería, por ejemplo, el propio Jason Brennan, que comentamos anteriormente, en Contra la democracia. Defiende que los sistemas epistocráticos pues producirían mejores resultados. Entonces él defiende que habría que articular algún tipo de medidas para que el poder político se distribuya de una forma más acorde con el conocimiento que tenga la gente. La idea principal de la que él parte una de las ideas principales de las que él parte es lo que denomina el principio de competencia.
Y él viene diciendo básicamente así, de una forma simplificada, viene diciendo los estados tienen un gran poder, porque pueden quitarte la propiedad o obligarte a hacer cosas que no quieres hacer, o pueden eh, meterse en guerras o cosas así. Entonces, el principio de competencia diría que para tener legitimidad, es decir, para tener el derecho a mandar y que los ciudadanos tengan la obligación de obedecer, una cosa necesaria sería cumplir con el principio de competencia. El principio de competencia dice que si no tomas decisiones acertadas, decisiones competentes, si no eres capaz de razonar de una forma correcta y adecuada, no deberías tener la capacidad de obligar a otros a seguir esas decisiones. Y él lo compara, por ejemplo, con la situación en un jurado, en un juicio. Si los miembros del jurado no son competentes para adoptar decisiones buenas, dado que el acusado las consecuencias que se pueden derivar para el acusado son muy perjudiciales, el principio de competencia descalificaría a aquellos que no están capacitados para tomar esas decisiones. Pues lo mismo ocurriría con los sistemas políticos. Aquellos sistemas políticos que tienden a vulnerar el principio de competencia quedarían descalificados para tener la legitimidad, para tener el derecho de mandar. Entonces, según Brennan, tanto las monarquías o sea, las democracias incumplen menos, según Brennan, el principio de competencia que las monarquías o que las aristocracias naturales o que las dictaduras o que cualquier otro sistema, pero lo siguen incumpliendo. Entonces, adoptan medidas que son incorrectas y equivocadas. Entonces, según Brennan, este tipo de sistemas quedarían descalificados. Y entonces él dice que las epistocracias serían más respetuosas con el principio de competencia y por lo tanto serían mejores. Y es un punto de vista muy interesante, pero tiene también un problema, que es decir, el problema que tiene es que Brennan no desarrolla una teoría propia sobre la legitimidad, solo dice que el principio de competencia es un principio de descalificación. Entonces, a mí me parece que de forma paradójica se puede utilizar la obra de Brennan para defender la propia idea de anarquía, porque desde el punto de vista de Brennan, todos los sistemas actuales incumplen el principio de competencia. Y él dice que las epistocracias no lo incumplirían. Por lo tanto, no quedaría descalificado por este principio. Pero, como no establece una teoría de la legitimidad, él tampoco se puede arriesgar a afirmar que las epistocracias tendrían el derecho a mandar. Lo único que puede decir es que no quedarían descalificadas por no incumplir el principio de competencia. Pero entonces, teniendo en cuenta que tanto los sistemas actuales, según Brennan, no pueden tener derecho a mandar, y que según Brennan, la epistocracia tampoco sabríamos si tiene derecho a mandar, resulta que no tenemos ningún sistema político estatal que tuviese derecho a mandar. Entonces, parecería una conclusión razonable decir, dado que no hay ningún sistema actual, ni siquiera futuro como el que él propone, en el que los estados tuviesen el derecho de imponer medidas y los ciudadanos obligación de obedecer, pues parecería la conclusión más natural, por lo menos desde mi punto de vista, defender algún tipo de la idea de anarquía, es decir, que los estados, anarquía por lo menos en el sentido de que los estados no son legítimos, no tienen derecho de mandar. Muy interesante y la verdad que, bueno, se pueden ver muchas incongruencias en estas ideas, porque ya partiendo de la base de que cuáles son las decisiones correctas o quién determina que una decisión sea finalmente correcta, ¿no? O cómo pueden valorar también que una vez tomadas sea así, si no pueden comparar y vienen impuestas desde arriba, pero bueno. Entonces, en base a todas estas ideas, ¿qué conclusiones nos puedes compartir con nosotros? Que una de las cosas que yo veo también, incluso aunque no tengamos en cuenta lo de el último punto que dije antes, en relación con la idea de Brennan, se podría utilizar, antes que una epistocracia, otro tipo de sistemas para corregir los errores que él adjudica, a mi punto de ver, de forma correcta,
a la idea democrática. Y estas son ideas, por ejemplo, de las que habla otro autor que se llama Ilya Somin. Ilya Somin dice que los problemas característicos de este tipo de cuestiones, de adoptar decisiones equivocadas, en gran medida dependen de los incentivos y de la inexistencia de competencia institucional. Por ejemplo, la idea que ya hablamos anteriormente de cómo en la democracia, cuando tú votas, simplemente tu voto vale una fracción minúscula, no tienes incentivos para adoptar decisiones buenas. Pero de la misma forma, los que están en el poder, los que tienen gobierno normalmente, tampoco se ven afectados por si toman decisiones incorrectas o no. Por ejemplo, cuando hubo las cuarentenas y todas estas cosas y se empezaba a hablar de que había que cerrar las actividades no esenciales, curiosamente, todas, absolutamente todas, los ministerios de todos los países y se consideraban esenciales. Se consideraron esenciales porque no se cerraron, no se dejaron de pagar a ninguno de los individuos que trabajan en ellos y se consideraban todos esenciales. El sueldo de todos los políticos se consideró esencial. Sí. Es decir, que ellos pueden tomar las decisiones que sean porque total a ellos no les va a pasar nada. Es lo que Nassim Taleb critica también, él lo llama, el libro en inglés se llama Skin in the Game, que no sé si se tradujo algo así como jugarse la piel o algo así, que es que si tú no te juegas cosas, si tú no pones riesgos, si no te puedes ver afectado, evidentemente te da igual tomar decisiones que sean peores. Y por lo tanto, la limitación del gobierno o la limitación de las actividades, la limitación del tamaño del gobierno es fundamental. Si tú reduces, por ejemplo, a través de la descentralización o a través de la secesión o a través de la creación de comunidades más pequeñas que tengan menos influencia, menos poder, menos capacidad de tomar decisiones, por un lado reduces eso, porque por un lado permites que que las decisiones se adopten de una forma más cercana a donde viven las personas. Por otro lado, también permites que las personas no tengan tantas dificultades en adquirir ese conocimiento. Por ejemplo, incluso imaginemos democracia. Perdón. En un pueblo o en una ciudad pequeñita, a nivel de ciudad, la democracia no sería, en este sentido epistémico, no padecería de estos problemas, porque es más fácil conocer el comportamiento de los políticos, por ejemplo. Los puedes saber conocer igual cara a cara, puedes conocer a sus familias, o puedes verlos por la calle, y no toman decisiones tan enormes, no pueden adoptar decisiones no podrían manipular, por ejemplo, la oferta monetaria, o no podrían hacer cosas así manipular los currículums de la educación pública de una forma tan fácil. Es decir, tendría muchísimas más limitaciones, porque la gente ya podría tener un mayor conocimiento cara a cara. Pero además, también permites la competencia institucional o la competición institucional. Cuando tienes muchas jurisdicciones pequeñas, es más fácil, por ejemplo, si no te gusta una y crees que se están equivocando al tomar decisiones, es más fácil votar con los pies, lo que se llama votar con los pies, es decir, irte de ahí, no tienes tantos costes. Y esto favorece que aquellas jurisdicciones políticas que adoptan decisiones más acertadas tiendan a prosperar, mientras que aquellas otras se ven penalizadas. Entonces, yo creo que los problemas a los que alude Brennan se resuelven mucho mejor que con la idea de que el conocimiento se reparta de forma epistocrática, con la limitación del poder y con la fragmentación y descentralización política. Y por eso creo que es más acertado defender ese tipo de procesos. Pues muchas gracias, Dani. Muy interesante, como siempre. Y bueno, pues hasta aquí llegaría nuestro programa de hoy. Como cada semana, daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado. Recordaros que nos ayuda mucho que os suscribáis al canal, que nos dejéis vuestros comentarios y me gusta, e interactuéis un poquito con el contenido para que nosotros podamos seguir haciendo esto que también tanto nos gusta.
Así que nada, sin más nos despedimos hasta la próxima semana y hasta otro nuevo programa del Abismo de Helm. Hasta luego. Hasta luego.